Bueno, bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy empezaremos con el teorema de circuitos eléctricos. El primero será el teorema de Thevenin. Nuestro teorema, el teorema de Thevenin va a ser utilizado para resolver circuitos algo complejos. Algunos casos son algo extensos y algunos otros son un poco más reducidos. Entonces empecemos enunciando el teorema de Thevenin. No nos enfocaremos mucho tanto en definiciones ni nada de eso, sino es más de entenderlo para poder hacerlo. Entonces en el teorema de Thevenin, primero que todo, debemos de llevar nuestro circuito complejo a un circuito equivalente, el cual va a ser de la siguiente forma, donde vamos a tener una fuente de voltaje unida a una resistencia en serie y a otra resistencia en paralelo a la fuente, donde vamos a llamar lo siguiente. Este será llamado nuestro voltaje TH, que sería nuestro voltaje de Thevenin, y nuestra RTH, que sería nuestro voltaje de Thevenin, y a su vez una R sub L. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a realizar en todo eso? Vamos a tener un circuito complejo, y ese circuito complejo lo vamos a llevar o a reducir a esta forma, que tenga esta forma, que tenga un voltaje de Thevenin, una resistencia de Thevenin y una resistencia R sub L. Ahora bien, ¿quién es cada quien? Ahora, cuando nosotros tengamos R sub L, vamos a decir que R sub L será la resistencia de la cual vamos a analizar. O sea, por ejemplo, tenemos un circuito complejo de este nivel. Tenemos uno por acá, otro por acá, luego unido a otra resistencia por acá, otra por acá y otra unida acá y aquí otra por acá. Por ejemplo, esta es R3. Entonces, si uno de los ejercicios, por ejemplo, nos dijeron calcule el voltaje sobre R3. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es que todo nuestro circuito este de acá lo vamos a reducir a un circuito de Thevenin. Entonces, nuestra R sub L es nuestra resistencia de carga, será la resistencia sobre la cual vamos a analizar. Y eso sería R sub 3. Entonces, la incógnita de lo que nos están preguntando sería nuestra R sub L. Entonces vamos a decir así a simples rasgos que R sub L será nuestra incógnita. O sea, no es que no sepamos R sub L, sino será algún dato, por ejemplo, el voltaje sobre una resistencia, la corriente sobre esa resistencia. Ahora, R de Thevenin. La resistencia de Thevenin se puede realizar de dos formas. Una forma que es necesario saber y tener bien concretamente cuáles resistencias, por ejemplo, en este circuito están en serie y cuáles están en paralelo, pero a su vez debemos de saber que la R sub R de Thevenin tenemos que hacer este circuito que tenemos aquí, debemos de apagar las fuentes de voltaje, o sea, las baterías, debemos de hacer corto y las fuentes de corriente las debemos dejar abiertas. Como vamos a ver un ejemplo de esto un poco más detallado. Entonces continuemos. Entonces, les había dicho anteriormente, vamos a retomar nuestro circuito de Thevenin por acá. Aquí falta una linita. Y vamos a retornar esto rápidamente. Entonces este sería R sub L, R de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Recuérdense, R sub L sería la resistencia sobre la cual estamos analizando el dato o la incógnita, como por ejemplo en este circuito de acá, nuestra incógnita era B sub X, entonces nuestra R sub L sería R sub 3. Ahora, ¿quién es R de Thevenin? Ahora, cuando sea R de Thevenin, vamos a decir que se debe de realizar lo siguiente. Las fuentes de corriente, o sea, las baterías, cualquier fuente de corriente que proporcione una diferencial de potencial, las fuentes de corrientes se apagan. Eso quiere decir, o le vamos a también decir que lo vamos a hacer un cortocircuito. ¿Y cómo vamos a representar eso? Nuestro cortocircuito, lo que vamos a hacer por ejemplo, en este ejemplo de acá, lo que tuviésemos que hacer sería borrar la batería. Y ya que tenemos borrada la batería, lo único que hacemos es, vamos a hacer un punto donde estaba la batería y lo vamos a unir. Eso sería un cortocircuito. Eso quiere decir que vamos a quitar la batería y vamos a dejarlo puesta el cortocircuito. Lo vamos a representar como la unión de dos puntos.
y lo cual quiere decir es como que vamos a simular como que fuera otro cable más, como que estuviera de corrido, pero solamente dejamos este punto y este punto de acá y este punto de aquí como representación de que sabemos que había una fuente de corriente, pero las estamos haciendo cortocircuito. Ahora bien, también las fuentes, perdón, esta es fuente de voltaje que son las baterías, y las fuentes de corriente se deben abrir. ¿Y qué vamos a hacer eso? Una fuente de corriente abierta la vamos a representar de la siguiente forma, como que fuera una puerta más o menos, donde vamos a dejar abierta esa puerta. Entonces, recuérdense que una fuente de voltaje comúnmente a la hora de dibujarlo tiene esta forma. Una fuente de voltaje era más o menos algo así, o sea, una batería, positivo o negativo, y una fuente de corriente es la que da corriente, como su propio nombre lo dice, la vamos a representar de esta forma. Este va a estar en volts y la corriente en amperios. Ahora, ¿qué vamos a hacer si aparece una fuente de corriente? Por ejemplo, tenemos aquí una fuente de corriente en vez de esa resistencia. Si tuviésemos aquí una fuente de corriente, una flecha para arriba, lo que debemos de hacer para sacar R de Thevenin, que es la que vamos a andar operando, debemos de la fuente de corriente dejarla abierta. Eso quiere decir que debemos de dejar el palito abierto. O también lo que puede decir es que solo vamos a dejar así, sin ninguna unión. Entonces, apagar las fuentes de voltaje o hacerlas cortocircuitos significa que vamos a hacer dos puntos y los vamos a unir, lo cual va a representar como que fuera un cable normal, una conexión normal. Y una fuente de corriente la vamos a abrir y la vamos a representar haciendo dos puntos, dos círculos pequeños, y no las vamos a conectar. Eso significa dejar abierto las fuentes de corriente. Eso sería para la R de Thevenin. Ahorita es un poco abstracto, complejo comprender, pero vamos a hacer un ejemplo sencillo donde vamos a tener claro esa parte. También podemos obtener R de Thevenin de la siguiente forma. Se utiliza esta ecuación cuando son también sistemas complejos, pero es como para no tener, si no tuviésemos demasiado conocimiento de cómo saber qué series están en paralelo o en qué resistencias están en paralelo o en serie, utilizaríamos esta fórmula, que más adelante le explicaré qué significa I sub C, y este sería el voltaje de Thevenin. Ahora bien, el voltaje de Thevenin sería simular que sobre la resistencia que estamos analizando dibujásemos una fuente simulada, como que tuviésemos aquí una fuente. Ese sería el voltaje de Thevenin. Entonces lo que debemos de hacer es calcular qué valor es esta fuente, se podría decir, y qué valor tiene la fuente de voltaje de Thevenin. Miremos un ejemplo mejor para poder comprender esta parte más. Bueno, ya tenemos un ejemplo aquí. Por ejemplo, nos están preguntando, vamos a nosotros a dar nuestra incógnita. Digamos, queremos saber cuál sería el voltaje que cae sobre esta resistencia R sub 4 igual a un ohmio. Entonces, démonos cuenta de todo este circuito. Ahora bien, dando este circuito, nuestra incógnita, primero que todo, es encontrar el voltaje que cae sobre la resistencia 4. Entonces vamos a iniciar. Y nos dicen que lo resolvamos mediante el método de Thevenin. Entonces recuérdense que el método de Thevenin consiste en un circuito, llevarlo a la siguiente forma, que sería esto. Recuérdense, una batería y dos resistencias que están en serie junto con la batería, resistencia de Thevenin, R sub L y el voltaje de Thevenin. Ahora continuemos con esta parte. Vamos a primero identificar. Lo primero que se debe de hacer es la resistencia sobre la cual está nuestra incógnita. Vamos a quitarla o a quitarla literalmente, y vamos a dejar solo marcado mediante dos puntos. Entonces, ¿qué sería hacer eso? Volvemos a realizar el circuito. Vamos a continuar realizando este circuito. Ahora vamos a redibujarlo de la siguiente forma, a redibujar el circuito. Y aquí está por acá. Pero ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Donde estaba la resistencia sobre la cual nos están preguntando, solo dejaremos marcado 2 puntos, que será nuestra punto incógnita. Este sería A y B. Y esto quedaría igual, resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Y nuestra E, o también, recuérdense que esta E que es de voltaje, también la podemos llamar como B. Cualquiera de las dos formas sería de llamarla. Ahora bien, eso era lo que consistía el primer paso. Sobre la resistencia, la cual es nuestra incógnita, la debemos de quitar, esta de acá, y le debemos dejar solo marcado mediante 2 puntos. A sabiendas que sobre estos puntos teníamos la resistencia R4. Y recuérdense que habíamos dicho que nuestra R sub L de nuestro circuito, nuestro equivalente de Thevenin, será la resistencia sobre la cual tenemos nuestra incógnita. Entonces, R sub 4 sería nuestra R sub L o nuestra carga, que así le llaman en el área de eléctrica. Ahora bien, ese sería nuestro primer paso, sería quitarla, arrancarla de ese circuito y dejar vacíos, podríamos decirlo literalmente. Entonces, ahora, nuestro segundo paso no es que tenga un paso específico, porque se puede realizar de diversas formas, pero una forma sería más sencillo de hacerlo de esta forma. Ahora bien, tenemos que encontrar nuestro voltaje de Thevenin y nuestra resistencia de Thevenin. Entonces, uno de los consejos que se les puede dar es empezar por el voltaje de Thevenin, debido a que es más sencillo. Por ejemplo, nuestra resistencia de Thevenin, si no supiéramos más adelante cómo vamos a trabajarlo, solo lo sacaríamos de la siguiente ecuación que les dije que se las iba a explicar más adelante. Entonces, continuemos. Debemos de hacer este circuito 1 que tenemos en esta parte es distinto al inicial. Entonces, no es que sea el mismo circuito. O sea, es un equivalente. Eso podríamos decir, es equivalente, pero no es igual. Ahora, continuando en el segundo paso, lo que debemos de hacer para encontrar el voltaje de Thevenin sería, donde está el orificio, simular que ahí vamos a tener un voltaje. Entonces vamos a seguir redibujando ese circuito y nos quedaría de la siguiente forma. Esto por acá, una batería de nuevo. Ahora, para resolver estos métodos o para resolver estos problemas, debemos de tener claramente, muy claro, los temas anteriores, que sería el método de nodos o el método de mallas. Ahora bien, cuando se abre un circuito, lo que quiere decir es que no habrá voltaje en toda esa parte. No hay corriente. Si no hay corriente, no hay voltaje, porque recuérdense que por la ley de Kirchhoff, voltaje es corriente por resistencia. Si no hay para que no haya voltaje, para que el voltaje sea igual a 0, la corriente debe ser igual a 0. Ahora, cuando se abre un sistema o un circuito, aquí está abierto. Ese es el punto A y el punto B. Toda esta parte de aquí, la corriente, por ejemplo, I sub 2, será igual a 0. ¿Y esto por qué? Porque si esta resistencia no hay voltaje sobre ella, la única posibilidad que haya es que no haya corriente. Es por eso que la corriente que pasa aquí sobre este resistor de acá es igual a 0. ¿Por qué? Porque abrimos el sistema. Entonces, ¿cómo vamos a continuar a eso? Entonces, para analizarlo un poco mejor, es como que nosotros quitáramos esta resistencia. Ahora, volvámoslo a redibujar nuestro circuito. El circuito ya redibujado nos quedaría de la siguiente forma. Por acá. Y vamos a tener el punto A y el punto B. Ahora, si se dan cuenta, tenemos resistencia 1 y la resistencia 2 y nuestra fuente de voltaje E. Ahora bien, si se dan cuenta, tanto el punto AB, digamos esta unión de acá, se encuentra en paralelo con la resistencia R2. En paralelo significa que están unidos mediante dos nodos, o sea, mediante este nodo y este nodo, y este nodo y este están unidos tanto este espacio y R sub 2. Entonces recuérdense que cuando están en paralelo tienen el mismo voltaje. Entonces podemos decir que el voltaje que cae sobre la resistencia 2 sería el mismo que cae sobre el punto AB, que es el voltaje de Thevenin. Entonces, recuérdense, siempre iniciamos todo el proceso eliminando la resistencia a analizar
Posteriormente a ello sabemos que un circuito abierto, en esa parte del circuito abierto no habrá corriente, por lo tanto no habrá voltaje, por lo tanto, perdón la redundancia, podemos eliminar esa resistencia. Eliminarla no por completo, sino solo para tenerla en un circuito un poco más sencillo. Entonces, si ya sabemos que el voltaje que cae sobre la resistencia 2 será nuestro voltaje de Thevenin, que sería igual al voltaje entre AB, entonces, ¿cómo sacaríamos el voltaje sobre la resistencia 2? Si se dan cuenta, esta fuente está en serie con R1 y a su vez en serie con R2. Por lo tanto, podríamos decir que podemos utilizar el divisor de voltaje para analizar el siguiente circuito. Tenemos aquí teníamos esta parte de acá. Aquí teníamos nuestro punto A y nuestro punto B. Vamos a recordarlo. Nuestra fuente era de 18 voltios, más menos 18 voltios. Nuestra resistencia de acá sería de 6 y de 3. 6 ohmios, 3 ohmios y AB. Ahí tenemos esa parte. Ahora, necesitábamos, recuérdense que esta era la resistencia 2. Necesitábamos encontrar el voltaje sobre la resistencia 2, la cual la vamos a sacar por divisor de voltaje. El divisor de voltaje se puede utilizar cuando las resistencias están en serie con alguna fuente. Entonces, el voltaje sobre la resistencia 2 será igual al voltaje sobre el punto AB, por lo tanto es el voltaje de Thevenin. Ahora, ¿cómo vamos a sacar? Recuérdense que el divisor de voltaje V sub X sería el voltaje que está cayendo sobre ese circuito en serie por R sub X dividido la resistencia equivalente en serie. Ahora sería igual a 18 voltios. Como estamos buscando sobre R2, sería ¿cuánto vale R2? 3 ohmios dividido la resistencia equivalente en serie. Una resistencia equivalente simplemente se suman esta y esta resistencia, serían los 6 ohmios más los 3 ohmios. Por lo tanto, nuestro voltaje de Thevenin sería de 18 por 3 dividido 6 más 3 es de 6 volts. Entonces, nuestro voltaje de Thevenin es de 6 volts. Es un poco, al inicio de entenderlo, es un poco complejo, lo sé, pero es con la práctica como lo vamos a ir haciendo cada día. Entonces ahora, ya encontramos nuestro voltaje de Thevenin. Ahora, consiste ahora en que debemos de sacar nuestra resistencia de Thevenin. Ahora, ¿cómo vamos a obtener esa resistencia de Thevenin? Vamos a copiar por acá, ahí estamos. Nuestra resistencia de Thevenin, recuérdense que consistía en, la podemos sacar de dos formas, de apagar todas las fuentes, tanto de voltaje y abrir las fuentes de corriente. Eso sería la primera. Y la segunda forma sería mediante la fórmula. Vamos a hacerlo de las dos formas para ver si lo estamos realizando de la forma correcta. Ahora bien, nuestra resistencia de Thevenin, ¿qué es lo que debemos de sacar ahora? Recuérdense que teníamos ya ya habíamos quitado esta R sub L de acá. Vamos a quitarla, vamos a redibujar nuestro circuito. Vamos a tenerlo por acá. Y acá tenemos esta por acá. Y a su vez esta por acá. Y aquí teníamos abierto el punto A y el punto B. Ahora bien, anteriormente para el voltaje de Thevenin eliminamos esta resistencia de acá, esta R sub 3. Pero en esta parte de analizar resistencias es muy importante que la tomemos en cuenta. No es cierto que no hay corriente, pero la resistencia está presente. Por eso es que la vamos a tomar en cuenta ahora. Para sacar resistencia de Thevenin, nuestro enunciado era cerrar cerrar o hacer cortocircuito, también le llaman cortocircuitar las fuentes de voltaje. Y a su vez las fuentes de corriente dejarlas abiertas. Ahora, ¿alguna fuente de voltaje en esta? Claro, esta de acá. Entonces vamos a redibujar nuestro circuito haciéndolo cortocircuito. Recuérdense que un cortocircuito lo vamos a representar entre dos puntos. Hacemos nuestra línea y nuestro circuito redibujado de la misma forma. Aquí. Y ya que no existe ninguna fuente de corriente, continuamos con esto, porque no tenemos fuente de corriente. O sea, nuestra fuente de corriente, recuérdense, la teníamos representado mediante una flechita así. No hay ninguna en nuestro circuito de acá.
Entonces solo vamos a cortocircuitar las fuentes de voltaje, que sería esta de acá. Perdón, esta de acá. Ya cortocircuitamos representado mediante dos puntos sin unión. Eso quiere decir, lo que vamos a decir es que esta línea de acá es como que fuera un cable completo, como que redibujaríamos todo esto. Solamente lo dejamos con esos dos puntos marcados para representar lo que hicimos un cortocircuito. Ahora bien, para sacar la resistencia de Thevenin sería sacar la resistencia equivalente del circuito que nos quedó ahora. Esto, aparte de los puntos A, B, no la tomemos en cuenta. Debemos de sacar la resistencia equivalente entre R1, R2 y R3. Como les dije anteriormente, podemos sacarlo sabiendo o identificando qué resistencias están en serie o en paralelo, o a su vez realizando la fórmula. Es voltaje de Thevenin dividido la corriente de cortocircuito, se le llama eso. Pero ahora vamos a analizarlo de ciertas formas, la verdad. Vamos a iniciar viendo cómo sacaríamos si supiésemos identificar las resistencias de serie o en paralelo. Ahora bien, iniciemos. La resistencia 1 se encuentra como con R2. ¿Cómo dirían ustedes que se encuentra? Pues si dijeron que se encuentran en paralelo, están en lo correcto. ¿Por qué? En este punto se conectan entre ellas dos, pero también se conectan por todo este cable de acá. Entonces podemos decir que R1 está en paralelo de R2. Y si decimos eso, redibujando R1 y R2, aquí sería R12 y aquí otra vez R3, y se mantiene el punto B y el punto A, y este R3. Ya dijimos que R1 sería en paralelo con R2. Ahora, R12, que fue la equivalente que hicimos de acá, ¿cómo se encuentra con R3? Claro, se encuentra en serie. Entonces, nuestra resistencia equivalente del circuito que nos quedó al cortocircuitar las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente, si lo hubiesen, dejarlas abiertas, sería nuestra resistencia equivalente, es igual a nuestra resistencia de Thevenin. Entonces, nuestra resistencia de Thevenin sería hacer R1 paralelo con R2, y eso es en serie con R3. Entonces nuestra resistencia de Thevenin tuviese un valor de R1 paralelo a R2 sería 1 partido R sub 1, R1, perdón, sería 6 ohms más 1 partido 3 ohms, todo eso a la menos 1, más la resistencia 3 de 4 ohmios, que nuestro resultado sería de 1 partido 6 ohmios más 1 partido 3 más 4, tuviésemos una resistencia de Thevenin de 6 voltios. Ahora, claramente ya obtuvimos tanto nuestra resistencia de Thevenin como nuestro voltaje de Thevenin, que es de 6 voltios. Ahora bien, recuérdense que todo esto que estamos realizando era con el objetivo de llevarlo a esta forma. Este era nuestro objetivo, llevarlo a un circuito reducido, se pudiese decir, con una fuente de voltaje con dos resistencias en serie. Con dos resistencias en serie entre ellas, y una en serie con la fuente de voltaje y otra también. Entonces sería R de Thevenin igual a 6 ohmios. Fuente de Thevenin, V sub TH, tuvimos de 6 voltios. Y ahora R sub L. Recuérdense que R sub L sería la resistencia que quitamos desde el inicio, que es sobre la cual está nuestra incógnita, que es R4. Y R4 es igual a ¿cuánto? A 1 ohm. R4, R sub L es igual a R4, que es igual a 1 ohm. ¿Y cuál era nuestra incógnita inicial? Pudiésemos decir, ya que tenemos nuestro circuito más sencillo, que es este circuito equivalente de Thevenin, nuestra pregunta inicial, ¿cuál era el voltaje sobre V sub X? O sea, sobre la resistencia 4, por lo tanto, quiere decir que es sobre R sub L. Podemos sacarlo de diferentes formas, pero ahora V sub X lo vamos a sacar por divisor de voltaje, que recuérdense que el divisor de voltaje se utiliza cuando se encuentran en serie las resistencias, o el circuito se encuentra en serie. Entonces sería el voltaje que está pasando sobre las resistencias es de 6 voltios por la R analizar, que sería R4, 1 ohmio, más la suma de las resistencias equivalentes. Eso es el divisor de voltaje. Recuérdense, V sub X es igual al voltaje total sobre ese circuito partido las resistencias a analizar dividido la resistencia equivalente en serie. Ahora, ¿cuál es nuestro resultado? 6 por 1 partido 6 más 1 es de
nuestra resistencia, nuestro voltaje V sub X, que sería el voltaje sobre la resistencia 4, es igual a 857.14 milivoltios, perdón. Recuérdense que es importante dejarlo escrito en la forma correcta, tanto con sus con 4 decimales. Aquí me pasé uno, 857.1.4 milivoltios. Recuérdense que mili es como decir por 10 a la menos 3. Entonces, recapitulando un poco, es algo abstracto ver esto, se puede decir uno, se puede poner a pensar uno, que por qué estamos viendo circuitos equivalentes de Thevenin si todo esto lo pudiésemos haber realizado con mallas o con sistemas equivalentes que son de los más sencillos, pero esto se ve así que es demasiado largo a comparación de cómo se realizaba anteriormente, pero esto se debe a que el ejemplo es de los más sencillos que podemos encontrar. Vamos a encontrar que esta R sub L del circuito equivalente Thevenin, del cual estábamos hablando inicialmente, esta R sub L, no solamente puede ser una resistencia, puede ser parte de un circuito. O sea, por ejemplo, les voy a dejar aquí. Por ejemplo, tienen un circuito así demasiado gigante. Y uno así grande que uno se ponga a pensar que está demasiado grande. Y por acá hay otra resistencia. Y por acá hay otra resistencia. Entonces, para el equivalente de Thevenin, lo que se pudiese hacer es quitar esta parte, AB, y en nuestra R sub L sería toda esta parte de acá. Entonces, en sí, los sistemas equivalentes o el teorema de Thevenin lo utilizaremos más que todo para cuando son circuitos demasiado complejos, que en el próximo video estaremos viendo un ejemplo de esa forma, que sería este circuito. Claramente este circuito que vamos a ver en el siguiente video lo podemos resolver tanto por mallas o por otro método, pero el objetivo es utilizar Thevenin. Entonces vamos a ver cómo se comportaría esta parte y a su vez cómo vamos a trabajar con ello. En el próximo video estaremos realizando el siguiente ejercicio que ven en pantalla. Gracias.